Hola estimados y estimadas alumnas del cuarto medio electivo del ramo Argumentación y Participación en Democracia. Les habla su profesora Gloria Oviedo. Hoy en esta clase número 2 nos vamos a enfocar en otros conceptos que son la estructura de la argumentación y los tipos de argumento. Esta estructura de la argumentación nosotros ya la vimos en la clase número 1, pero siempre hay que reforzarla ya que como el ramo lo dice es participación en argumentación. Por lo tanto, siempre tenemos que tener claro este concepto. La unidad número 1, recordemos que se llama argumentación en distintos ámbitos de participación social. Ese es el nombre de nuestra unidad y nuestro objetivo principal de esta clase es utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento pertinentes al ámbito de participación a la comunidad discursiva y a los propósitos de tus argumentaciones. ¿Ya? Entonces es un poquito largo el objetivo, pero tenemos que tener claro cuáles son los tipos de argumentos que nosotros vamos a utilizar para desempeñarnos bien en nuestra sociedad. ¿Ya? En la clase número 1, como dijimos, vimos los tipos de argumento y su estructura más lo que es una columna de opinión. ¿Ya? Así que en esta clase vamos a retroalimentarla específicamente lo que es la actividad que yo les pedí. Tuvieron que leer una columna de opinión y luego completar un cuadrito más reconocer lo que es la tesis, base, garantía y el respaldo. Por lo tanto, en esta clase les vamos a dar cuáles eran las palabras claves o las respuestas que ustedes tenían que tener en ese cuadrito. No anduvieron tan perdidos, anduvieron muy certeros en su respuesta, así que por esa razón los felicito. ¿Ya? Vamos entonces a completar el cuadrito para que ustedes también revisen después lo que ustedes me enviaron y digan en qué fallaron o en qué acertaron. ¿Ya? La primera pregunta del cuadrito era ¿en qué medio circula el texto y qué características tiene? ¿Ya? Era fácil de reconocer ya que circula en el diario La Tercera. Eso estaba de manera textual. ¿Qué rasgos pueden caracterizar la línea editorial del medio? Es un medio de derecha que pertenece a la conservación de la familia. Ya entonces sabemos que el diario La Tercera está más vinculada por el sector político de la derecha, en cambio otros diarios están más destinados a lo que es la izquierda. Entonces esa era la respuesta. Es una respuesta sencilla ya que el cuadrito no tenía que abarcar más, solamente era como una especie de copiar y pegar la información. ¿Cuándo fue publicado el texto? El día 9 de marzo del pasado 2019, un día después del Día de la Mujer. Entonces ahí fue publicado este texto. Todo tenía una razón. Se celebraba el Día de la Mujer y este texto también está vinculado a todo lo que es el lado feminista. ¿Quién escribió el texto y qué caracteriza a este sujeto? Alfredo Jocelyn Hall es el historiador y escritor conservador. Entonces ahí tenemos el nombre de la persona que lo escribió y también decimos quién era, cómo es esta persona. ¿Qué se conoce de sus publicaciones y cómo escribe? Escribe mayormente en rol de las élites aristocráticas y plutocráticas en la historia desde la visión de derecha. Entonces siempre estamos vinculados a este ámbito político. ¿Por qué fue publicado el texto y cuál es la controversia involucrada? Manifestar cierta molestia y el objetivo que emplea el feminismo a través de la realización de las huelgas. Ya todo tiene un porqué, uno no va a huelgas o a marchar por nada, sino que uno siempre tiene una razón. Entonces en esta columna de opinión da a expresar el descontento o la cierta molestia de lo que a las mujeres les provoca. ¿Qué posiciones conocemos sobre esta controversia? Está en cierta oposición por su ineficiente el movimiento o forma de interés. ¿Ya? Esa es la respuesta del casillero que les mencioné. ¿Qué tipo de columna de opinión es? Nosotros en la clase número 1 vimos los tipos de columnas, por lo tanto esta sería una columna de opinión, ya que recalca su opinión sobre las huelgas feministas. Entonces aquí no saca o no cita ninguna otra información
ni tampoco es personal, solamente es de opinión, está expresando lo que él siente. ¿Qué características claras evidencia la columna de opinión? El desacuerdo del autor. Así de simple, no había que colocar algo más. ¿Ya? Entonces ahí tenemos completo ya lo que es el cuadrito. Luego habían unas preguntas también de reconocimiento en base a la estructura interna de la argumentación. ¿Cuál es la tesis? La discriminación hacia la mujer. O simplemente podían subrayar en el texto cuál ustedes creían que era, pero está relacionada estrictamente con la discriminación de la mujer. ¿Cuál es la base del texto? Ya todo parte mal cuando empiezan a movilizarse y tener huelgas. Ya siempre tiene que estar ligado entonces la tesis con las bases. La garantía, la defensa u opinión que tiene Carol Cariola referente al tema. Entonces aquí se saca una cita de la diputada Carol Cariola y también da su opinión. Y el respaldo es el rol de la mujer, el cristianismo en el siglo XVII y el siglo XVIII. Ya entonces ahí tenemos una fuente clara desde que el feminismo no solamente abarca ahora en el 2020, sino que hace varios siglos también que se está luchando por defender y resaltar el punto de la mujer. ¿Ya? Entonces esa sería la actividad que les mandé en la clase número 1 y ahora la vimos ya más completita. Así que no andaban muy lejanos, lo hicieron bastante bien, ya revisé sus trabajos y la mayoría también apuntaba a esto, quizás con otras palabras, pero sí está bien. ¿Ya? Así que un punto y felicitaciones para ustedes. Ahora nos vamos a enfocar en la clase número 2, que nuevamente vamos a recordar lo que es la estructura interna, para que no se les olvide, y también vamos a leer un pequeño párrafo de cómo se tiene que hacer esta estructura en un texto. ¿Ya? Tenemos las partes de un texto argumentativo que se dividía en introducción, desarrollo y conclusión. Por lo tanto, aquí ya tenemos un esquema, no tenemos tanta información, solamente nos vamos a abarcar en lo que es. Tenemos que la introducción de una o dos líneas, en ella se inicia el tema del que se va a hablar y se puede ya anunciar la tesis. No es necesario que la introducción aparezca de inmediato la tesis, sino que puede ser hasta el final, pero es como una estructura más rígida, más fácil también de entender, donde en las primeras líneas ya ocurre esta introducción y por supuesto la tesis. Luego el argumento, o también puede ser el desarrollo, que es lo mismo, es la parte importante en que en ella se expondrá la tesis, es decir, la opinión sobre el tema y las razones que tienen para defenderse. Por lo tanto, en este argumento ustedes como estructura interna tienen que incluir lo que es una base y una garantía. Entonces, en la introducción ya tenemos la tesis y ahora tenemos que defenderla con argumentos. Estos tipos de argumentos son muchos, que los vamos a ver un poquito más adelante, y se pueden aplicar en un texto más formal o también un texto de opinión. Luego tenemos la conclusión, que es el final y también debe ser corto. Aquí debes dejar clara tu tesis y recordar de forma resumida las razones más importantes que defiendes. Si los participantes no entienden o no comprenden la tesis y su argumento, este es el momento clave, la conclusión, para dar los resúmenes o el punto de vista real que ustedes quieren entregar. ¿Ya? Entonces a algunas personas incluso les da lata leer lo que es la introducción y el desarrollo de un texto y se van netamente a la conclusión, y con esta conclusión tenemos que tener claro el resumen y las ideas que ustedes quieren entregar. ¿Ya? Entonces no es una parte menor, sino que es una de las más importantes, al igual que el desarrollo, pero que en esta parte de conclusión nos va a entregar el resumen final de sus argumentos. ¿Ya? Luego tenemos un ejemplo de cómo se debe hacer esta estructura. Dice, la ley de extranjería en España. Eso tenemos un título y también puede ser un tema principal a discutir. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado por la ONU en 1948, reconoce en sus artículos 2 idénticos derechos y libertades para todos los habitantes del planeta, sin distinción de raza o lugar de nacimiento.
Eso sería la introducción. Como ustedes pueden darse cuenta, son 2 líneas y media. Y aquí también podemos presentar la tesis, pero como es tan poquito, lo vamos a dejar en las siguientes líneas. Dice, la Ley de Extranjería Española de 1985, como todas las de los países desarrollados, procura atenerse al texto legal de aquella declaración, pero inevitablemente vulnera, si no en las letras y en el espíritu, la intención de la misma. En este párrafo, que tiene 2 líneas y media también, ya tenemos la tesis. ¿Ya? ¿Cuál sería? Ahí está actividad como para ustedes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la tesis. Luego, en el siguiente párrafo, presentamos el primer argumento. No debemos olvidar que legalidad y justicia no son conceptos necesariamente sinónimos. El hecho de negar a otro ser humano el acceso a las fuentes de trabajo y desarrollo económico que no encuentre dentro de sus fronteras se opone claramente al deseo de igualdad universalista que ha cultivado Occidente desde la Revolución Francesa. Ahí tenemos nuestro primer argumento que está defendiendo y apoyando nuestra tesis. Luego tenemos un contraargumento que está subrayado en azul, que pertenece a lo que es el cuerpo argumentativo, donde tenemos las bases y las garantías. Tenemos una refutación que está subrayado con rojo, y tenemos nuestro próximo argumento que está subrayado con celeste o turquesa. Ahí ustedes pueden definirlo. ¿Ya? Y después terminamos con nuestra conclusión, que está relacionada con 2 párrafos y nos va a resumir toda la información de lo que es la Ley de Extranjería en España y por supuesto la tesis principal. ¿Ya? Entonces, para que ustedes la relean, vean cuál es la diferencia y que por supuesto está cumpliendo con esta estructura de introducción, desarrollo o argumentos y conclusión. ¿Ya? Ya, alumnos, ya conocimos las partes del texto argumentativo o simplemente ya las recordamos nuevamente, y también vimos un ejemplo claro donde ustedes pueden presenciar lo que es tesis, argumento, desarrollo como garantía, base y por supuesto su conclusión, que ahí va a resumir todo lo expuesto. Ahora nos vamos a centrar nuevamente en lo que es la estructura del argumento o de la argumentación, que es lo que era la tesis, base, garantía y respaldo. Solamente las vamos a nombrar ya que ustedes ya la conocen, lo ubican y también trabajamos las 2 semanitas que estuvimos. Ya la tesis, que lo que era, es el punto de vista u opinión en torno a un tema y su puesto de tesis como verdadera, ¿ya? Porque la mayoría de las veces colocamos no al aborto, no fumar, pero también se puede colocar como una afirmación. La base es un apoyo verbal a favor de la tesis y consiste en la entrega de datos conocidos, compartidos, de fácil aceptación. Es un pequeño porqué que nos va a ayudar a entender lo que es esta tesis. La garantía explica lo propuesto en la tesis y la relación de esta con lo ampliado en las bases. Es una mayor cantidad de garantías y una mejor fundamentación. Como les dije en la clase, aquí ustedes deberían ocupar todo el chamullo posible, ya que gracias a esta garantía uno puede defender y entender más la tesis que ustedes quieren exponer. Y terminamos entonces con el respaldo, que es la información que sostiene y corrobora lo afirmado en la garantía. Acuérdense que siempre va a estar ligado tesis base, base garantía y garantía respaldo. ¿Ya? Consiste en situaciones, en ejemplos, en citas, comparaciones, datos estadísticos o testimonios. Toda la información que ustedes tienen la tienen que respaldar. No pueden decir, es que yo pienso que es así, entonces no. Tiene que hacer un pequeño respaldo. ¿Ya? Luego de lo que es la estructura de la argumentación, nos pasamos a lo que son los tipos de argumentos. Y ustedes se pueden dar cuenta en la diapositiva. Tenemos un esquema que se divide en lógicos racionales y emotivos afectivos. Al momento de ir nombrándolos y dando los ejemplos, ustedes se van a ir dando cuenta que esto lo ocupamos cotidianamente sin darnos cuenta y que también sirve para una pequeña argumentación. ¿Ya? Partimos con la analogía, que se establecen similitudes o diferencias entre 2 objetos, uno ya conocido con otro que no es tan familiar,
y el resultado es concluir algo acerca de lo que es menos familiar. Ya en palabras más sencillas o el ejemplo más cotidiano es cuando se comparan dos cursos. Por ejemplo, no hay otro cuarto medio, pero podría ser el cuarto A y el cuarto B. Poseen la misma cantidad de alumnos, tienen hombres y mujeres, pero hay un curso que le va mejor que a otro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una pequeña analogía. Comparten algunas cosas, pero siempre va a haber un curso mejor que otro. No debería, pero sí lo hay. También las mamás comparan los hermanos, tu hermano mayor y tu hermano menor, que uno puede ser más inteligente, otro puede ser más desordenado. Tenemos en conclusión de que son hermanos, pero en realidad son distintos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una pequeña analogía. Luego tenemos la generalización, que esta la ocupamos bastante, sobre todo los profesores o ustedes mismos, porque sirve para presentar una conclusión general a partir de hechos particulares. Estos hechos tienen que guardar características e información comunes que permitan formular la generalización coherente y válida. Yo he escuchado cuando ustedes dicen a todo el curso le fue mal, ya quizá mejor a 4 o 5 personas se sacaron rojo, pero para que en la casa no los castiguen dicen a todo el curso le fue mal. Ahí ustedes están generalizando, ¿ya? Entonces también uno puede decir ese curso es bastante flojo. Quizás pueden haber 4 o hasta 10 alumnos flojitos, pero uno lo va a encasillar que es todo el curso, ¿ya? Entonces este tipo de argumento lo ocupamos cuando decimos salió todo el mundo a comprar en la cuarentena. No salió todo el mundo, simplemente había muchas personas, pero ya estamos generalizando, ¿ya? Todas las mujeres manejan mal o todas las rubias son tontas. También estamos generalizando, porque no es así. El siguiente tipo de argumento se llama por signo, y estas se utilizan señales para establecer la existencia de un fenómeno. Quizás nosotros andamos por la calle y vemos a un hombre mal vestido y decimos es un ladrón o quizás es un vagabundo. Quizás ese día justo anduvo mal vestido y no por eso lo vamos a catalogar de esa manera. También nos podemos encontrar en un bar una persona que esté tomando una cerveza que nunca había tomado y por haberla visto ese día tomar decimos esa persona es un borracho. Ya solamente por una situación lo vamos a encasillar o lo vamos a catalogar como una persona bebedora. Ya ese sería el por signo. Tenemos el por causa, se establece una relación causal entre dos hechos, más específicamente se sostiene que la base es la causa de la tesis. En palabras más sencillas, toda causa tiene su consecuencia. ¿Ya? Entonces tenemos una causa, si ustedes no estudian, la consecuencia es van a quedar repitiendo, no les van a dar permiso para algo porque no cumplen. Si ustedes no entregan las guías, uno lo va a catalogar aquí como que no hizo nada. Entonces ahí tenemos una causa y una consecuencia. ¿Bien? Autoridad, se utiliza el nombre de una autoridad o de una institución de prestigio para apoyar una tesis. Ya aquí se nombra algún ministro, algún presidente, una persona influyente que tiene mucho poder, y ya como esa persona lo hizo, es válido su argumento porque la autoridad frente a todo. Aquí también se puede nombrar la autoridad como la mamá. Ya si la mamá lo dijo, como se dice, es ley. Ya entonces estaría como un argumento por autoridad. Mi mamá dijo que no tenía que juntarme contigo porque tú eres una persona que me va a llevar por el mal camino. Entonces ese es un argumento por autoridad porque la mamá es ante todo más que nosotros, ¿ya? Y que no solamente puede ser una persona de alto grado como un ministro o presidente, sino que también puede ser la mamá en este sentido. Tenemos el afectivo, se dirigen a los sentimientos del auditorio, especialmente sus dudas, deseos y temores, con el fin de conmover y provocar una reacción de simpatía o rechazo. Este tipo de argumento lo podemos presenciar en lo que son los eslogan o los afiches de propaganda de la Teletón, ya que nadie está libre y necesitamos algún aporte porque una familia está sufriendo, entonces eso va directamente al corazón de la otra persona. ¿Ya? Entonces eso es afectivo, necesitamos tu ayuda, ya que nadie está libre, el próximo año ojalá te puede pasar a ti, entonces ahí hay que tener cuidado y aplicamos lo que es este argumento hacia el corazón, más emocional. Luego tenemos la confianza del emisor,
consiste en ganarse la confianza de o de los receptores. Este tipo de argumento lo ocupan los políticos, senadores, presidentes, todo lo que está relacionado con la política, o simplemente una persona que quiere postularse al centro de alumnos, ya que hacen su discurso y dicen: compañeros, yo nunca los voy a defraudar, voten por mí, siempre vamos a estar luchando, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces las personas votan por él, creen, y quizás puede seguir todo igual, pero ya tuvieron una pequeña reacción ante este tipo de argumento que le creyeron, ¿ya? Entonces eso se trata, la confianza en el emisor es creer en la otra persona, en sus palabras. Luego tenemos el tipo de argumento que es de la fama, o también se puede llamar recurso de la fama, que es una imagen o palabra de un personaje bien valorado socialmente. Antiguamente, cuando se promocionaba lo que es el Transantiago, ocuparon la imagen de Iván Zamorano. Por lo tanto, es un personaje público, famoso, y que como él lo promocionaba, se decía que era un buen medio de transporte, porque él lo ocupaba. ¿Ya? Entonces aquí se ocupan personas famosas, generalmente se ocupa en la publicidad. Por ejemplo, Luli ocupa este champú, tú también deberías usarlo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos a famosillos que nos van a dar su argumento, que es bien utilizado, y como les dije, se ocupa más en la publicidad, muchos rostros que aparecen, y como a uno les cae bien o les gusta ese personaje, dice: yo también lo voy a comprar para probar. Luego tenemos el prejuicio, o también se llama uso de prejuicio, que es empleo de razones apresuradas o discriminatorias por la raza, estrato social, género, edad o apariencia. Esto, aunque no queramos, lo ocupamos mucho. A veces uno mira a alguien y dice: esa persona debe ser muy floja, no trabaja, no es un tiro al aire. Pero en realidad, al mostrar los resultados en guías o en pruebas, es otra cosa. Entonces uno usa un prejuicio porque tiene como la apariencia de ser flojito, pero en realidad no lo es, ¿ya? Entonces esa persona puede ser muy ladrona, de todo lo que ustedes quieran nombrar, pero en realidad es un prejuicio que uno tiene de las personas, y esto muchas personas lo ocupamos a veces, así como: hoy él me cae mal, yo pensé que era de esta manera, en realidad, conociéndolo más, no es así, ¿ya? Así que ese también es un tipo de argumento, el uso de prejuicio. Luego tenemos la experiencia personal, que se basa en aquellas ideas o todo el mundo ha escuchado con relación en el conocimiento de la realidad o experiencia personal. Aquí el nombre lo dice, experiencia personal. Por ejemplo, yo les puedo decir: yo les recomiendo ir a Pucón porque es hermoso, tiene un aire fresco, es una ciudad muy bonita porque yo he ido. Entonces, como experiencia se los puedo recomendar. Así como vayan a Arica, no sé, a otro país, porque uno ha vivido esa experiencia, ¿ya? Entonces yo te recomiendo también usar este champú porque a mí me ha provocado estar mejor, no se me ha caído el pelo, no sé, cosas así. Entonces ustedes, por su experiencia que han tenido, sí lo recomiendan. Entonces no te recomiendo quizás este colegio porque a mi hijo le hicieron bullying, algo, ¿ya? Entonces su experiencia, ya la palabra aquí lo dice. Tenemos también el argumento por lo concreto, que se emplean ejemplos familiares a los oyentes porque les afecta indirectamente. Este tipo de argumento lo podemos escuchar en las personas que piden dinero en las calles. Por ejemplo, soy padre de familia, necesito comprarle pañales a mi hijo, yo sé que usted también es papá y me va a entender. Entonces también está relacionado con lo afectivo, ya que las personas que son papás o mamás se van a dar cuenta de todo el sacrificio que tienen que hacer, se van a poner las manos en el corazón y decir: sí, yo te voy a aportar porque yo sé realmente lo que es pasar por estas necesidades, ¿ya? Entonces siempre se van a ocupar ejemplos familiares. Y también se puede ocupar, por ejemplo, es que mi abuelita se enfermó, mi abuelita murió, entonces ahí se ocupan ejemplos más cercanos, que todas las personas tenemos abuelitos o familiares, entonces no nos vamos a hacer ajenos a esa situación. Luego tenemos el argumento eslogan, que es una frase hecha o que se repite con el tiempo, ¿ya? Entonces aquí tenemos eslogan, como por ejemplo: obedece a tu sed, que es el eslogan de Spray, y así otros, muchos eslogan que ustedes lo pueden copiar y pegar, por así decirlo, en su argumento. Y el último es el tradición, o también que se llama recurso de la tradición,
se ocupan refranes conservados por la tradición. Ya todos los refranes que ustedes conozcan lo pueden ocupar también como un tipo de argumento. Ya, así como a caballo regalado, no se le miran los dientes, y el río suena porque piedras trae, y muchos refranes que tenemos y los vamos a ocupar aquí como un argumento válido, porque la tradición lo dice, porque los años también lo dicen, también lo permiten decirlo. Ya chicos, ahí está todos los tipos de argumentos, por lo que ustedes ven son varios, pero son muy fáciles de entender, y también es porque nosotros lo ocupamos bastante en nuestra vida. ¿Ya? Así que haciendo un resumen, hoy día vimos lo que es la estructura de la argumentación, que también lo vimos en la clase 1, pero siempre hay que recordarla, la estructura interna, tesis, base, garantía y respaldo, y también lo nuevo que vimos fueron los tipos de argumentos, que quizá ustedes lo vieron en años anteriores, pero hay que ir reforzándolo en este curso de taller, perdón, de argumentación en democracia. ¿Ya? Entonces, todo esto son nuevos conocimientos que ustedes tienen que aplicarlos en alguna guía para fundamentar bien, para dar su opinión. Se ocupan estos tipos de argumentos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer la actividad relacionando la materia de hoy día, donde ustedes lo que tienen que hacer va a ser confeccionar 2 afiches propagandísticos orientados a los tipos de argumentos. Entonces ustedes de todos los que les mencioné van a elegir cualquiera, pero me van a diseñar 2 afiches. Estos afiches confecciónalos a mano en una cartulina, hoja de oficio, carta o en tu propio cuaderno. ¿Ya? Entonces después ustedes al momento de diseñarlo le van a tomar una fotografía y me lo van a mandar a mi correo. ¿Ya? Estos afiches deben poseer como mínimo 2 argumentos para cada uno. Por lo tanto, si tienen que hacer 2 afiches, van a seleccionar 4 tipos de argumentos. Ojalá que no sean los mismos, ¿ya? Porque son varios, ustedes ocupan el que se le haga más fácil. Tienen que agregar alguna imagen o algún dibujo que esté asociado a lo que ustedes quieren expresar. Agregar alguna frase que motive también a los demás. Inventar una fundación o una casa de acogida. Acuérdense que aquí en la propaganda no se vende nada, solamente se quiere entregar esta información. Entonces en la parte de abajito pueden colocar Fundación Esperanza, Fundación Mi Casa, ustedes lo que ustedes quieran, pero tiene que haber un respaldo de alguien que va a garantizar esta información, por ejemplo el mismo caso de la Teletón. Se evaluará la confección y la preocupación en tu trabajo. No estoy pidiendo que me lo hagan con colores, con template y nada de eso, pero que sí esté claro este afiche y por supuesto los tipos de argumentos. Como dije, puede hacerlo en tu cuaderno, hoja de oficio, carta y luego enviarla por medio de una fotografía al correo que ustedes ya conocen, que es geoviedo@ginflorida.cl, o también a gloria.ovie@lai.cl. ¿Ya? Ustedes eligen a qué correo lo envían. Tienen plazo hasta el lunes 1 de junio del 2020 hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Ustedes se caracterizan por ser un grupo bastante bueno en sus trabajos, han sido muy responsables, así que no perdamos ese hilo. Hagan esta actividad, no tienen que escribir nada, solamente ir confeccionando un diseño. La propaganda tampoco tiene mucha información, así que solamente les pido 2 tipos de argumentos para cada afiche. Son 2 afiches, nada más. ¿Ya? 2 afiches, 4 tipos de argumentos, y lo más simple posible, y que nos quede claro de qué trata esta propaganda, incluyendo los tipos de argumentos. Ya no le estoy pidiendo que haga un texto, nada de eso, solamente un afiche. Pueden sacar alguna idea de internet, pero no copiarla, ya, por favor. Quiero ver su creatividad. Sé que en estos momentos quizás no hay mucha creatividad, mucha originalidad, pero hagan un esfuerzo. Sé que son buenos también, así que vamos que se puede, ¿ya? Así que los espero en otra clase. Espero que estén bien, sigan en sus casitas y nos vemos en otra oportunidad. Y no olviden escribirme también al correo cualquier duda, sugerencia, algo que ustedes tengan. Yo se los voy a contestar a la brevedad, ¿ya? Se despide entonces de ustedes la profesora Gloria Oviedo. Saludos.